Bueno, veníamos hablando entonces de este proceso para tratar de entenderlo en su globalidad, más allá de hablar de la primera, de la segunda y de cada uno de los elementos que pasó en este proceso, tratar de entender la generalidad de esta situación. Y les hice un esquemita para tratar de compararlo con el proceso anterior del siglo XIX. Ustedes miran acá. Bueno, se van a dar cuenta que una de las cosas que trabajamos del siglo XIX, bueno, gracias sobre todo a la Revolución Industrial, Europa sobre todo había vivido un gran progreso económico y social que caracteriza el siglo XIX y tiene su máxima expresión en lo que llamamos la Belle Époque, el momento de mayor esplendor de Europa. Sin embargo, la guerra, o los primeros años del siglo XX con la guerra, ahí está marcado del 14 al 45, Europa pasa a no una economía productiva y de crecimiento, sino una economía de guerra, en donde digamos que todos los recursos que se habían generado en los años anteriores se van a gastar en la guerra, porque la guerra, más allá de que enriquezca alguna parte de la sociedad, sobre todo a los productores de armas y a los productores de avituallamiento para los soldados, es una actividad antieconómica, en el sentido que no genera riqueza, sino grandes pérdidas materiales, tanto a los privados como al propio Estado. Y bueno, que en un lapso tan corto de tiempo, Europa, las potencias europeas, hayan vivido en su propio territorio, porque además Europa va a ser escenario de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, haya sido escenario de las dos guerras más importantes de la historia de la humanidad, obviamente generó un importante retroceso económico en Europa, que durante el siglo XIX se había convertido en el enclave del progreso y de la revolución industrial. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX, digamos que va a retroceder varios casilleros a este respecto, y esto va a generar que un nuevo protagonista tome su lugar, ¿no? Estados Unidos. Y esto no solamente pasa desde el punto de vista de la producción industrial y económica, sino que también Europa va a ir perdiendo peso y perdiendo poder en sus colonias. En algunas de ellas, ya en la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, muchas zonas del mundo que habían sido conquistadas por Inglaterra, por Francia, por las potencias europeas, van a iniciar procesos de independización. Van a querer dejar de ser colonias y van a empezar a haber procesos de independización, sobre todo primero en Medio Oriente, pero luego también en Asia y en África. Esto sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez el proceso más conocido de todos, que se da en 1945, es el de la liberación de la India, porque tuvo como líder a Mahatma Gandhi, ¿no? En un proceso totalmente pacifista. Pero bueno, se van a dar durante los años de la guerra en distintas partes del mundo procesos de independización en este momento en que Europa está en guerra y bueno, se inician estos procesos en las colonias, ¿no? O sea que también tenemos esta situación como de desarme de aquella construcción imperialista que habían hecho los estados europeos en el siglo XIX. Otra característica también, para que podamos ir comparando el siglo XIX y el XX, es el tema del liberalismo. Durante el siglo XIX en Europa se había construido estados liberales, se había dejado de lado las monarquías absolutas, se habían construido estados, tanto monarquías constitucionales como repúblicas, en donde la base era la ley por encima de todos, la división del Estado, de los poderes del Estado, y en muchos casos se habían llegado a democracias plenas, ¿no? O sea, donde los ciudadanos en ejercicio de su poder eh, votaban y también podían ejercer puestos de poder. Entonces este proceso se había iniciado en Europa y ya hacia 1914 la gran mayoría de los estados europeos estaban en este tipo de procesos de estados liberales y democráticos. Sin embargo,
la guerra va a determinar lo que vamos a conocer como la intervención del Estado. ¿Tá? Difícilmente el Estado liberal y democrático pueda funcionar en épocas de guerra, en épocas en donde las decisiones, sobre todo en una Europa marcada por la pobreza y por los problemas socioeconómicos, durante el proceso de la guerra, sobre todo en Europa, digo porque va a ser el escenario en donde se va a desarrollar la guerra y donde se va a sufrir más, esto va a generar, la necesidad de mandos militares fuertes, de decisiones rápidas. Entonces el Estado va a empezar a intervenir no solamente en los elementos básicos de un Estado, sino que también va a empezar a intervenir en la sociedad, en la economía, etc. Y durante el periodo interbélico, la crisis económica de la que vamos a hablar después, va a generar aún una mayor intervención del Estado. O sea que vamos a pasar de estados liberales, donde el Estado prácticamente no intervenía ni en la economía ni en la sociedad, a distintos tipos de modelo de intervención estatal, del que yo hablo de tres en particular. El más conocido es el fascismo y el nazismo, que se dan en Italia y en Alemania, que son estados totalitarios. Esto significa que el Estado, como dije en el video anterior, interviene en la totalidad de la vida socioeconómica de la población. Luego, en el sistema socialista, el estalinismo también fue un estado totalitario. Y el New Deal fue un sistema político de intervención estatal que se dio en Estados Unidos, pero dentro de las reglas del Estado democrático. Ahí va el gran protagonista, va a ser el presidente Roosevelt en los Estados Unidos, que va, para poder salir de la crisis del 29, Roosevelt va a proponer a los ciudadanos norteamericanos que el Estado intervenga, sacando a la economía del pozo y de la crisis en el que se habían metido, con políticas de intervención. Pero no va a ser un Estado totalitario ni dictatorial, sino dentro del sistema democrático. ¿No? Pero sí lo que vemos es esta palabrita del tema de la intervención estatal, de diferentes formas, dentro de diferentes sistemas, pero se van a dar en casi todos los países del mundo. La guerra y la crisis económica generan la necesidad de que el Estado intervenga para salvaguardar y recuperar las economías y además sostener a las sociedades.